Buenos días a todos los que nos siguen desde América. Buenas tardes a todos los que estamos en Europa. Bienvenidos a todos a este encuentro de reflexión en torno a la ciudadanía global, a la educación para la ciudadanía global. Hoy más que nunca podemos decir que nuestra aldea global es un problema común a todos, que precisa, lógicamente, por ser un problema global, de respuestas mundiales y de una perspectiva mucho más amplia que solamente lo que nos atañe a un entorno muy cercano. Me presento, soy Maite Ortiz, del Grupo SM, trabajo en el Departamento de Orientación, dedicada en mis funciones actualmente son de soluciones educativas, y nos acompaña también Adolfo Silloniz, que es un compañero del mismo departamento. Vamos a conducir el acto y nos acompañan 4 expertos que luego presentaré con detenimiento, pero este evento forma parte de un programa que SM ha preparado para tomar una iniciativa activa en torno a la ciudadanía global. Nos parece que para resolver problemas globales, como decía, hacen falta cooperación. Así lo entiende el Papa y nos convoca a todos en un pacto global por la educación. Además de ese pacto que es muy relevante y que estamos viendo que está teniendo una gran acogida en todos los países, encontramos que la educación para la ciudadanía global es una meta para conseguir el objetivo número 4 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En el día de hoy vamos a hablar justo de educación para la ciudadanía global, como os decía, con 4 expertos que paso a presentar. Por una parte, tenemos a don Augusto Ibáñez, que es director corporativo de educación de SM. Ha liderado un intenso trabajo de co-creación del modelo de ciudadanía global que estamos trabajando directamente desde SM y que en una ocasión próxima podremos presentarles. Está con nosotros también el padre Pedro Aguado, es español, aunque vive ahora en Roma, es superior general de los Escolapios, director de la Comisión de Educación de la Unión de Superiores y Superioras Generales y es consultor de la Congregación para la Educación Católica. También tenemos al padre José Alberto Mesa, colombiano, que reparte su tiempo y trabajo entre Chicago y Roma, secretario internacional de Educación de la Compañía de Jesús y responsable de la animación y coordinación de la Red Global de Escuelas Jesuitas. Es profesor invitado en la Universidad de Loyola, en Chicago, en las áreas de Filosofía de la Educación y Pedagogía Ignaciana, y lleva años impulsando la educación para la ciudadanía global en los centros ignacianos. También está con nosotros Sor Adair Sberga, salesiana, brasileña, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Católicas, ANEC, directora ejecutiva de la Red Salesiana de Escuelas, editora jefe de la revista de educación de ANEC, y desde la Escuela Católica de Brasil, la Irmã Adair impulsa la aldea global de la educación bajo el marco de la ecología integral. Sin más tiempo de presentación, porque creo que lo interesante es escuchar a los invitados, le vamos a dar la palabra a don Augusto Ibáñez con una pregunta interesante, porque parece que ahora más que nunca nos parece importante hablar de ciudadanía global. ¿Qué puede aportarnos una educación para la ciudadanía global? Augusto, te paso la palabra. Gracias. Vaya por delante un saludo muy afectuoso y cercano en este momento difícil para todos. La pregunta de Maite pues, es bastante pertinente. ¿Por qué es importante hablar de ciudadanía global, que es un concepto aparentemente abstracto, en un momento tan trágico como el que estamos viviendo? Bueno, pues primero porque no es abstracto. La ciudadanía global se materializa en la acción local, se materializa en contextos concretos y situaciones concretas. Y segundo, porque nos marca el rumbo a seguir, porque ahora mismo necesitamos una nueva escuela para una nueva normalidad. El cierre de las aulas se ha convertido en una gran experiencia de aprendizaje para todos y si no fuera por el sufrimiento de tantas personas y la pérdida de seres queridos, pues sería una gran lección que nos recuerda nuestra fragilidad y la del sistema. Así que la primera lección que hemos recibido es que somos vulnerables. Vivíamos confiados, ensimismados, ajenos al sufrimiento y al deterioro del planeta, de la casa común, convencidos de que la ciencia y la técnica
nos protegerían de todo mal, e incluso fantaseando, ¿no?, con ideas transhumanistas que nos harían casi inmortales. Y un diminuto virus de menos de una micra se ha cruzado en nuestro camino y, como en el cuento del traje nuevo del emperador, nos ha recordado que estábamos desnudos. Y es que el mundo pues está tan hiperconectado que los males mundiales nos afectan de forma inmediata. Para los virus no existen fronteras, ni reglamentos, ni soluciones nacionales, pero es que tampoco hay barreras para otros males globales. No los olvidemos: el cambio climático, la crisis nuclear, las amenazas cibernéticas, la pobreza, las migraciones. Bueno, esta es la segunda lección de la crisis, ¿no? Que no se pueden afrontar los riesgos globales con recetas locales. Hay que afrontarlos con visión global, de forma multilateral y, sobre todo, con anticipación. Hace unos días escuchaba al virólogo belga Peter Payot, que fue el descubridor o un co-descubridor del virus del ébola, pues comentaba que, tras superar la enfermedad del coronavirus, decía que cuando hay un incendio en un bosque no es momento de ponerse a crear la brigada de bomberos y a formarlos, que eso tiene que estar preparado antes. Y con las crisis pasa lo mismo. Después de esta crisis vendrán otras, también de carácter global, quizá más complicadas, y habría que preguntarse dónde están las brigadas que van a paliar estos males globales. Bueno, pues esas brigadas seguramente están en las aulas de nuestros colegios en este momento. Y por eso tenemos la responsabilidad de ofrecerles una educación más global. Por eso las metas 2030 de Naciones Unidas pues incluyen la educación para la ciudadanía global como una de las claves para los ODS. Por eso también la UNESCO, la OCDE en las pruebas PISA, las nuevas reformas educativas hablan de desarrollar una competencia global que aporte capacidad y disposición para comprender y actuar sobre cuestiones de alcance mundial. Y también, en parte por eso, pues el Papa Francisco pide un gran pacto educativo que nos permita avanzar hacia esa aldea educativa global. Y es que la educación es lo único que puede salvar a la humanidad de sus errores. El tercer aprendizaje, en mi opinión, es que el futuro no va a ser una extrapolación del pasado. Pues no hay que pensar mucho en reconstruir, sino en anticipar escenarios, en ir por delante. El profesor Antonio Rodríguez Las Heras, que es un gran amigo que acaba de dejarnos tras cruzarse lamentablemente con el COVID-19, decía que el futuro no es esa isla idílica que imaginamos tras la espesa niebla, porque detrás de la niebla vamos a encontrar más niebla. El futuro, decía, es un espacio común que hay que construir trabajando juntos, dentro de la niebla, en ese contexto de incertidumbre. Así que, aunque no seamos dueños de ese futuro, sí somos responsables de construirlo juntos. Y eso pues, nos recuerda a San Agustín en sus Confesiones, que nos decía que el futuro no es lo que va a ocurrir, sino aquello que podamos edificar juntos. Afortunadamente, como comentaba Maite al principio, la crisis nos ha encontrado trabajando juntos con las escuelas católicas de América para imaginar un modelo de educación más inclusiva, más global, conectada con el humanismo solidario y con la tradición de la educación católica. Y por citar un par de ejemplos de las personas que nos acompañan, bueno, pues hemos tenido la gran oportunidad de trabajar con Flaxi en el reenfoque de la ciudadanía global por mediación del padre José Alberto Mesa, y más recientemente pues también hemos tenido ocasión de trabajar con la UISG, imaginando un esquema de innovación en torno a la ciudadanía global por iniciativa del padre Pedro Aguado. Así que gracias a ambos. A través de este proceso de cocreación con la escuela católica, hemos ido orientando las características de esta educación más global, que es mucho más que pensar en la competencia global. Por eso nosotros preferimos hablar de ciudadanía global con sentido. Esta educación para la ciudadanía con sentido se apoya en varios pilares, y para compartírselos, déjenme usar un pequeño artificio, pues como lo haría con mis alumnos. El primer componente de esta educación para la ciudadanía con sentido es la cultura del cuidado, y la represento con esta esfera verde que recuerda la ecología integral, el cuidado de las personas y de la casa común. En un mundo hiperconectado en el que los problemas globales nos desbordan, es necesario construir en cada alumno y en cada alumna una ética del cuidado con uno mismo, que incluye la orientación a la trascendencia, por la humanidad
y por la naturaleza. Es la forma de compensar nuestra fragilidad y la fragilidad del sistema. El segundo componente crítico es la cultura relacional. La represento con esta esfera roja, viva, activa, porque algo que hemos aprendido de la crisis es que nuestros centros son mucho más que espacios físicos o virtuales. Los diferencia la clave del vínculo, la conexión emocional, la relación. Así que la escuela, no lo olvidemos, es ante todo un gran espacio relacional, un lugar donde toda la comunidad educativa trabaja para el desarrollo pleno de la persona. El tercer componente es la fraternidad universal. Es esta esfera que marca la diferencia de la escuela católica, ¿no? Es esta esfera azul, representa la identidad, el carisma. La fraternidad hunde las raíces en el cosmopolitismo de las primeras comunidades cristianas, que proclamaban ser hijos de un mismo padre. Por eso la escuela católica tiene esa, digamos que casi ha inventado la ciudadanía global, ¿no? Y sobre esos cimientos se construye el objetivo de formar a personas preparadas para vivir al servicio de los demás, como nos pide el Papa. Y el cuarto componente, lógicamente, no puede ser otro que el cultivo de los saberes y de las competencias globales. Es esta esfera gris que es muy importante también, porque no olvidemos que la escuela católica, primero, es escuela, no lo olvidemos. Estos componentes interaccionan entre sí, no están aislados, son interdependientes. ¿Qué puede aportarnos este concepto tan amplio de educación para la ciudadanía global con sentido? Bueno, pues sin duda nos ofrece un enorme poder de transformación, al menos por 4 razones. Primero, porque transforma a la persona y lo hace mediante una educación integral, acorde con un cambio de época, a través de competencias para comprender los retos globales y para actuar en contextos interculturales y supranacionales. En segundo lugar, transforma la enseñanza y el aprendizaje al desarrollar de forma significativa y activa las nuevas competencias globales. En tercer lugar, actúa como un motor de mejora y de transformación de la sociedad, desde una escuela abierta al mundo, la escuela como motor de cambio social. Y por último, transforma a la escuela. ¿Cómo? Aportándole una identidad renovada, acorde a los tiempos, y actuando como eje de una innovación sistémica, diferencial y sostenible, una innovación con sentido. Por tanto, la educación para la ciudadanía global, y este es mi mensaje, es una oportunidad, pero también es una gran responsabilidad de la escuela católica. Para terminar, dice el Premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi, que incluso una pequeña chispa puede disipar la oscuridad de una habitación. Y cada uno de nosotros representa una chispa, pequeña pero esencial, si nos ponemos a hacer algo para resolver los problemas que vemos, en vez de limitarnos a ser testigos de ellos. Y por eso pregunta, y pregunto yo también, ¿a qué estamos esperando? Gracias. El sonido. Maite, el sonido. Gracias. Muchas gracias, Augusto. Lo has hecho en un tiempo récord, que les he pedido que fueran muy comedidos en el tiempo. Agradezco muchísimo la capacidad didáctica que tienes y además esa visión científica, trayéndonos un modelo claramente que viene de la química, Augusto, eso no lo vas a olvidar nunca, tú eres químico y lo llevas ahí en tu ADN y se nota, así que muchas gracias. Yo me quedo con un mensaje muy interesante, que es que tenemos la obligación, la responsabilidad, nos estás invitando a todos los que trabajamos en la escuela católica a que trabajemos juntos por una escuela con sentido, por una ciudadanía global, porque justo, y ahí es donde está el matiz, es en la escuela donde ponemos nuestra esperanza. Claramente están ahí los niños que van a ser capaces de traer soluciones para problemas globales. Así que muchas gracias por la intervención. Seguimos con el padre Pedro Aguado. Como hemos empezado, Augusto ya nos ha lanzado el guante de la escuela católica, pues vamos a continuar con esa pregunta. Padre Aguado, ¿qué desafío supone para la escuela católica la ciudadanía global? Y no solo eso, ¿cuál ha de ser, por tanto, el papel de los educadores en esa nueva escuela?
Muy bien, buenas tardes a todos desde Roma, buenos días a los que están en América. Son dos preguntas en una e intentaré sintéticamente responder a las dos, ¿no? Primero, desafíos para la escuela católica desde la óptica de la ciudadanía global. O sea, yo creo que una cosa muy buena que necesitamos en la escuela católica es sabernos y sentirnos desafiados. Pero claro, nos tenemos que preguntar, ¿siempre hemos trabajado por la ciudadanía global? Sí, Augusto acaba de decir que casi somos los inventores. Y es verdad. ¿Y por qué nos desafía algo que siempre hemos hecho, que forma parte de nuestra realidad? Yo creo que la escuela católica le vienen desafíos de muchos sitios, pero sobre todo de tres. Uno, de su propia identidad, porque la escuela católica quiere siempre hacer mejor su propia identidad. Dos, de la realidad en la que nos encontramos. Y tres, de los niños, de los jóvenes. Esos son los focos de desafío, ¿no? Evidentemente, hoy las tres cosas están en profundo movimiento. Nosotros nos desafiamos porque nosotros queremos hacer las cosas mejor. Nos desafía la realidad a la que respondemos, nos desafían los niños y jóvenes a los que atendemos. Por eso nos sentimos desafiados. Y el día que la escuela católica no se siente desafiada, mal asunto. Yo destacaría 4 desafíos esenciales, que no los voy a desarrollar por falta de tiempo, pero simplemente los quiero citar y definir. Primero, nos desafía en el proyecto educativo, porque nuestro proyecto educativo, que está basado en el Evangelio, y que queremos y creemos en él, y que queremos que sea conocido, de verdad responderá a los retos de hoy si la ciudadanía global no es un puntito más, el punto 1.5 o el 4.3 del proyecto educativo, sino si es eje central del proyecto. Solo así, este proyecto educativo atenderá a lo que hoy nuestro mundo necesita. Por lo tanto, el desafío esencial es colocarla como eje, no como un apartado. Un segundo desafío es que tenemos que afrontar que nuestra realidad es una red, y la red es una de las condiciones de posibilidad de crear conciencia de globalidad. Y quiero destacar algo sobre la red. Cada congregación religiosa que trabaja en la educación es una red. Y a veces lo desaprovechamos. Tenemos escuelas de la misma congregación en todos los países del mundo. ¿Cómo podemos aprovechar nuestra propia realidad de red para crear conciencia de globalidad en todos nuestros alumnos? Segundo, la escuela católica en sí misma es una red y trabaja por configurarse como red. ¿Cómo podemos compartir más y mejor lo que hacemos? Y tercero, no queremos una escuela católica endogámica. Queremos entrar en red con todas las redes y personas que crean en un mundo mejor. Esta es la propuesta de Papa Francisco cuando habla del pacto social, con todos. Por lo tanto, el trabajo desde una red también nos va a hacer sentirnos muy desafiados en torno a la construcción de la ciudadanía global. Tercer desafío, nos desafía en el alma. Porque la escuela católica, si no tiene alma, no funciona. El alma son las personas que creen en ella, que le dan vida, que la sostienen, que la fortalecen. Entonces, sentir el desafío en el alma, en el núcleo vital de la escuela católica, hará que nuestra escuela responda a la ciudadanía global. Y finalmente, nos desafían las decisiones que tomamos. Una de las decisiones más fuertes que tomamos como escuela hoy día, por ejemplo, es la innovación, no hay ninguna duda. Augusto se refería en su intervención a un curso que hicimos en Roma con responsables de educación de muchas congregaciones religiosas. La conclusión fue muy clara. Solo podemos innovar como escuela católica si innovamos desde lo que somos y si colocamos como vector central de innovación del que estamos hablando hoy, la ciudadanía global. Por eso yo quiero decir, para terminar esta respuesta a la primera pregunta, que es maravilloso poder dar nombre a los desafíos que tenemos, dar nombre y sentido. Me preguntabas, Maite, en segundo lugar, ¿cuál es el papel de los educadores? Y yo cuando hablo de los educadores, y máxime ahora, antes de decir cuál es el papel que tienen, que ellos lo saben mejor que yo, lo que me viene espontáneamente es darles las gracias. Gracias por ser educadores y felicitarles, porque les comunico a todos, por si no lo saben, que creo que lo saben todos, que no hay nada más maravilloso que dar la vida por un proyecto más grande que tú. Y la educación de los niños y jóvenes para construir un mundo diferente es un proyecto más grande que cada uno de nosotros. Y dedicar nuestra vida y nuestro tiempo a ese proyecto es maravilloso. Nos hace sentir que de verdad vale la pena lo que estamos haciendo. Yo destacaría también 4 pequeñas pistas para los educadores. Necesitamos educadores convencidos de este proyecto. Educadores que vivan aquello en lo que educan. Un educador que transmite con su vida aquello de lo que habla a los chicos o las chicas en clase es un tesoro. Y un educador al que los alumnos no le pueden creer porque saben que no está viviendo aquello,
de lo que está hablando es un problema y muy grande, porque los chicos pierden la fe en aquello que escuchan. Educadores convencidos del proyecto que transmiten con su vida aquello de lo que estamos hablando y que es el sueño de la escuela. Esa sería una primera pista. Una segunda, que yo al menos la veo muy clara en mí, quizá todos también la vean en sí mismos, ¿no? Nos toca educar de un modo para el cual no hemos sido preparados. Y tenemos que educar para un futuro diferente con las herramientas que hemos adquirido. Entonces, tener conciencia de humildad, conciencia de necesidad de preparación, conciencia de que tengo que seguir creciendo, conciencia de que puedo aprender mucho de mis propios alumnos, conciencia de que son ellos también los que me cambian a mí. Educadores que estamos dispuestos a aprender, a enseñar y educar de un modo para el que quizás no hemos estado preparados. También eso es muy valioso en los educadores. Una tercera cosa que yo diría a los educadores es capacidad de buscar juntos. La ciudadanía global no se puede transmitir sin trabajo en equipo, sin trabajo común y compartido, sin trabajar juntos desde un proyecto en el que creemos todos. Por eso el educador que cree que él solo lo puede hacer no va a transmitir nunca este objetivo del que estamos hablando. El educador que quiere trabajar con los demás, que creamos de verdad equipos de trabajo, de investigación, de publicación, de acompañamiento, ese educador puede construir educación en la ciudadanía global. Y finalmente, yo creo que no podemos dejar de decir esto. Educadores que escuchen mucho al alumno, que estén centrados en él, que sepan entender lo que vive, que sean personas conscientes de que se deben a ellos, a los alumnos, para que puedan escuchar sus preguntas, para que puedan también favorecer que ellos mismos busquen respuestas. Esos educadores que conocen al alumno. Esas escuelas, cuando yo visito las escuelas, siempre pregunto a los alumnos qué es lo que más valoras de la escuela. ¿Y sabéis lo que me dicen siempre? Que en la escuela nos conocen, saben quiénes somos. ¿Cómo voy a educar en la ciudadanía global a unos alumnos a los que no conozco? A los que no sé más que su nombre o pequeñas cosas de su vida. Estar centrados en ellos para transformar con ellos y junto con ellos lo que ellos son. Yo veo así el papel de los educadores y veo así los desafíos que tenemos y quiero terminar diciendo que somos bendecidos por sentirnos desafiados. Pero el principal desafío que tenemos son nuestros alumnos. No les fallemos. Gracias por estas preguntas y por esta posibilidad de compartir con todos. Muchas gracias, padre. La verdad que me imagino que a los demás les ha pasado como a mí, que este desafío nos ha dejado a todos sobrecogidos, porque en realidad todos sabemos que uno desarrolla su capacidad transformadora cuando se siente desafiado. Aquí en España decimos que si no nos tiemblan las piernas nadie cambia nada. Y estábamos hablando del desafío del alma de los educadores. ¿Se puede pensar en algo más desafiante? Yo creo que no. Si tenemos profesores en red, todos trabajando por un desafío común, estoy convencida de la capacidad movilizadora que se va a tener en cuanto nos podamos organizar y siguiendo el llamamiento de ese pacto global, vamos a ser capaces de vivir grandes transformadores, seguro. Bueno, pues le vamos a dar la palabra al padre José Alberto Mesa, porque la Compañía de Jesús, lo ha mencionado antes Augusto, ya hace tiempo, y tiene mucha experiencia trabajando con la ciudadanía global, y nos gustaría que nos contara, sabemos que es poco tiempo, pero bueno, lo que pueda, nos cuente en qué ha consistido esa transformación que ya han visto en sus escuelas, a partir del eje, como decía el padre Aguado, la ciudadanía global como eje, y cuál será el futuro de esas escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias, me alegra mucho estar aquí con todos ustedes y me alegra sobremanera que nosotros como Escuela Católica estemos discutiendo este tema de la ciudadanía global, porque es un tema que está en la agenda del mundo, en la agenda secular, y es muy importante que nosotros como educadores católicos podamos dar testimonio de que también seguimos siendo relevantes en esa sociedad secular y en ese mundo. Y este es un tema que es central para todos. Lo que voy a decir se enmarca dentro de lo que ya acaba de decir Pedro de la Escuela Católica. Suscribo plenamente lo que ha dicho los educadores y lo que voy a proponer supone ese tipo de educadores que Pedro acaba de describir. Voy ahora a compartir mi pantalla
esperando que pueda hacer esta presentación. Ok, creo que ahora ya pueden ver mi pantalla y lo que quiero es mostrar que para nosotros en la Compañía de Jesús en estos años hemos visto la ciudadanía global como un reto y una oportunidad. Evidentemente, para nosotros ha sido muy claro que nosotros, como ya lo decía Pedro, somos una red global, pero nos ha costado realmente entender que somos una red global porque hemos estado muy acostumbrados, tal vez como otras comunidades religiosas, a trabajar cada uno en su pequeño país o cada uno en su pequeña esquina del mundo, y hemos visto que esto nos ha llamado también a nosotros a pensar de una manera diferente y darnos cuenta de la riqueza que tenemos a nivel global. Y este proverbio africano nos ha iluminado mucho en este caminar, y es que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve con otros. Y nosotros realmente queremos llegar lejos y vemos esta ciudadanía global como una oportunidad de que como escuela católica sigamos siendo relevantes en el mundo actual. Lo vemos aquí también pues en portugués, y hemos aceptado en ese sentido la invitación del Papa, que nos ha dicho claramente en su encíclica Laudato Si que estamos ante un cambio muy importante y que hace falta una conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Y él lo pone como un gran desafío cultural y espiritual y educativo. Y es precisamente ese desafío que la ciudadanía global puede responder. El padre general nuestro, el padre Arturo Sosa, ha sido también muy claro en una reunión que tuvimos en Río de Janeiro en el 2017, nos desafió a nosotros como colegios de la Compañía de Jesús a que asumiéramos en serio la formación para la ciudadanía global y que nos atreviéramos a pensar y actuar local y globalmente, sin dicotomías, porque la realidad, como el virus nos lo pone de presente en esta pandemia actual, es local y global, y así también es la ciudadanía global. Tenemos pues enormes posibilidades y queremos realmente construir juntos esa conciencia de que todos estamos unidos como ciudadanos del mundo y como corresponsables. En ese sentido, queremos darle el mensaje a todos nuestros educadores y a nuestros estudiantes que el mundo es verdaderamente nuestra casa, que somos miembros de una misma humanidad. Venimos acostumbrados a dividirnos en naciones, en pueblos, en tribus, en regiones. Y eso tiene, por supuesto, un sentido, pero yo creo que lo que ahora nos pide la realidad actual es que también seamos capaces de darnos cuenta que somos una misma humanidad y que todos somos responsables por el bienestar del mundo. Hay muchos problemas, como el de la pandemia, como los problemas de la crisis ecológica, que no pueden resolverse por una nación sola, por más poderosa que sea. Entonces buscamos desarrollar una vida sostenible donde florezca ella y donde podamos, como decimos, pensar, actuar y globalmente. En un reciente documento que acabamos de publicar que se llama Colegios Jesuitas, una tradición viva en el siglo XXI, hemos puesto de manifiesto que realmente es muy importante este tema de la ciudadanía global. Y lo poníamos como un identificador. Desarrollamos unos identificadores de lo que llamamos identificadores globales, de lo que sería un colegio de la compañía. Y allí hemos puesto un identificador que nos dice comprometidos con la ciudadanía global. Porque como se nos ha dicho anteriormente, esta dimensión de la ciudadanía global es realmente una dimensión transversal, constitutiva de lo que hoy es la educación católica. No es un añadido más, no puede ser un programa más, no puede ser una actividad más, no puede ser una izada de bandera más. Es realmente un tema transversal que debe transformar, que debe reorientar la educación católica y que nos hace relevantes al mundo actual.
También eso ha hecho que desarrollemos un marco común para nuestros colegios y hemos integrado un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo ha ofrecido a nuestros colegios esta definición de ciudadanía global para que podamos juntos, cada uno respetando su propia cultura y su propia situación regional, caminar juntos. Y en ella decimos que ciudadanos globales son aquellos que buscan continuamente profundizar con su conciencia sobre su lugar y responsabilidad local y global en un mundo cada vez más conectado, aquellos que se solidarizan con otros en la búsqueda de un planeta sostenible y un mundo más humano, como verdaderos compañeros en la misión de reconciliación y justicia. Este marco común ha realmente inspirado, y ahora hay un gran compromiso de nuestros colegios en todas partes del mundo a responder creando no solamente, como digo, programas, sino creando una propuesta educativa donde esto se integre y donde sea central. Para ello hemos ido desarrollando herramientas como esta infográfica, en donde les presentamos a los educadores de nuestros colegios qué significa esa ciudadanía global desde la perspectiva nuestra de San Ignacio de Loyola, y que se constituye como un curso para que ellos se vayan haciendo. También en nuestra plataforma digital que se llama Educate Magis, donde hemos creado la posibilidad de que nuestros colegios se interactúen y trabajen juntos, hemos creado esta página de ciudadanía global, una perspectiva ignaciana, y en ella colocamos todo tipo de materiales que les puedan ayudar. Actividades, planes, aquí ustedes ven, se ponen algunos proyectos globales que trabajan la ciudadanía global, se proponen planes de clase, aulas conectadas, hay cursos de ciudadanía global que hemos propuesto y que ya más de 1.500 educadores de todas partes del mundo de nuestros colegios han realizado. Eso hace que nuestros colegios vayan desarrollando un lenguaje común incluso entre nuestros educadores, y que ellos se sientan que realmente, aunque estén en África o en América Latina o en España, tienen una misma propuesta, y ha sido supremamente importante. Ofrecemos también algunos videos de ciudadanía global, oraciones y exámenes, las redes en acción, entonces mostramos lo que las redes están haciendo en este aspecto, documentos que se van coleccionando sobre la ciudadanía global y otros recursos. Aquí también ven ustedes algunos de los proyectos que hemos desarrollado a nivel global. Un festival de cine ecológico, un proyecto de la Silla Roja Global que ha tenido una gran acogida, que concientiza sobre la calidad educativa para todos, una simulación con refugiados que se llama Camino a una milla en mis zapatos, reflexiones con estudiantes sobre el COVID-19 de todas partes del mundo, proyectos de cambio con el servicio de jesuitas a refugiados, y reflexiones sobre el rostro de la Amazonía, especialmente después del sínodo sobre la Amazonía. Pero estos materiales que desarrollamos en nuestra red global también se van desarrollando a otros niveles. Aquí ven ustedes, por ejemplo, FLACSI, que es la Federación de Colegios de la Compañía de Jesús en América Latina. Ellos también han asumido, ven ustedes, la misma definición ignaciana de nuestra ciudadanía global, pero ellos han ido también desarrollando a varios niveles con los colegios de la región cómo responden a esto. Entonces, eso ha hecho que sea un trabajo que es simultáneamente global, simultáneamente regional, y aquí lo ven también en un colegio. He escogido este colegio San Luis de Brasil, de Sao Paulo, donde ustedes ven también cómo ellos hacen eco de esto que hemos ido desarrollando a nivel global, que se alimentó a su vez con las voces locales. Entonces, para nosotros, este desafío de la red de la ciudadanía global ha sido también un desafío para aprender. Estamos aprendiendo mucho, nos falta mucho por caminar, pero estamos muy contentos porque esto nos ha dado una nueva motivación, una nueva dimensión, y sabemos que estamos empezando, pero que realmente esto nos está cambiando y nos está ayudando a ser más responsables con nuestra identidad y con aportar a un mundo que necesita soluciones.
Así que espero pues que esto sirva y motive a otras comunidades religiosas para que también ustedes puedan hacer lo mismo y puedan realmente seguir compartiendo a todos los niveles. Bueno, yo los dejo y seguimos entonces trabajando juntos en este proceso de la ciudadanía global. Pues muchas gracias, Padre Mesa. Es la concreción de lo que nos decía el Padre Aguado con anterioridad, una red trabajando todos con un mismo objetivo. Es pues muy esperanzador también ver que si hay colegios en todo el mundo que han sido capaces de ponerse de acuerdo, ¿por qué no un esfuercito más y ya nos ponemos de acuerdo todas las redes de redes? No parece tan complicado, ¿no? Si ha sido posible de concretarlo en esa propuesta, pues seguramente podamos seguir con ese ánimo que nos ha lanzado el Papa Francisco. Vamos a dar la palabra a Soradair, que le agradezco muchísimo que pueda estar con nosotros, especialmente haciendo un esfuerzo porque ella es brasileña y su lengua nativa es el portugués. Siento muchísimo no tener la competencia para poder decir lo que me gustaría preguntarle en portugués, pero no lo sé hacer. Voy a hablar un poquito despacio a la pregunta y le voy a agradecer muchísimo el esfuerzo que sé que le ha supuesto responder a esa pregunta en castellano, para que todos los que nos escuchan lo puedan comprender. Si tiene usted que hablar en portugués, siéntase libre, porque si nos habla despacito también lo entendemos. Así que muchísimas gracias. Y la pregunta que tenemos preparada para finalizar ya la intervención de todos los expertos tiene que ver con la Escuela Católica de Brasil. Volvemos a concretar. Especialmente nos gustaría saber qué está haciendo la Escuela Católica para responder a la llamada del Papa Francisco a esa aldea global de la educación, con una relevancia especial que tiene que ver con la ecología integral que existe en las tierras brasileñas. Muchas gracias. Gracias. Es un placer muy grande estar con hoy. Como dice el Papa Francisco, la educación católica es uno de los desafíos más importantes de la Iglesia hoy, dedicada a realizar una nueva evangelización en el contexto histórico y cultural en constante transformación. Por eso, la educación católica y los carismas de cada congregación que se dedican a educar son muy actuales y pertinentes para el mundo de hoy. Voy a compartir. Então, a minha intervenção, me han pedido de hablar la lectura de la educación católica de Brasil está haciendo a partir de la petición del Papa Francisco de buscar una ecología integral y cuál es su relevancia en las tierras brasileñas. Afirmamos que como educación católica somos muy sensibles y acogedores a la propuesta del Papa Francisco, pues vemos en ella una fuerza profética que conduce el mundo hacia el rumbo cierto, es decir, hacia un mundo pleno de valores y felicidad, como Dios lo sueña para toda la humanidad. Por eso sentimos la necesidad de colaborar con el Papa y con la Iglesia por medio de la construcción de un proyecto de ciudadanía global que sea asumido y compartido por todos los educadores católicos y no católicos. Presentaré mi intervención en 3 breves temas: cómo se organiza la educación católica en Brasil, cómo queremos educar para una ciudadanía global y cuál es la relevancia de la ecología integral en las tierras brasileñas. La educación católica en Brasil es animada y articulada por la Asociación Nacional de la Educación Católica, ANEC, una entidad de carácter educacional, cultural, de beneficencia y de asistencia social, que representa la educación católica en Brasil en comunión con los principios y valores de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, CNBB, y de la Conferencia de los Religiosos de Brasil, CRB.
é também representante institucional e político junto a los organismos gubernamentales e não gubernamentales. La ANEC está presente em todos os estados federativos de Brasil, em 900 municípios, com 100.000 colégios, 89 instituições de enseñanza superior, 382 sostenedores, 18 hospitales, 150 obras sociais, 110.000 educadores e diariamente cuida do futuro de 1.500.000 estudantes entre educação básica e educação superior. La ANEC é uma instituição muito reconhecida por el Ministério de Educação, el Conselho Nacional de Educação e por outras entidades públicas e privadas por sua credibilidade institucional e seu compromisso com a educação liberadora e social, equitativa e inclusiva. Por isso, a ANEC promove o princípio do direito a uma educação de qualidade para todos e hace do compromisso social uma de suas principais bandeiras. Sua grande preocupação ética é enfrentar a desigualdade em um tempo de pandemia que se ha mostrado aún mais alarmante. Segundo, como queremos educar para uma cidadania integral? A educação para a cidadania global é um desafio para o Brasil, devido à sua diversidade de contextos regionais. Contudo, as escolas e as universidades se empenham em la promoção da consciência ambiental e la preservação do meio ambiente em vista da sustentabilidade do planeta. Em los últimos anos, Brasil se ha enfrentado a situações muito difíceis em quase todas as esferas da sociedade, tales como governo federal de tipo fascista, crises política interna, políticos corruptos, alta taxa de desemprego, exclusão social, empobrecimento em ascenso, diminuição de los direitos sociais e políticos, educação de saúde pública de baixa qualidade, aumento de los índices de violência, entre outros. Temos muitas coisas boas também. Segundo o Programa de las Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, com uma alta concentração de riqueza em manos de uns poucos. Em la área educacional, la ANEC também se preocupa por los grupos de inversões de capital aberto, que estão entrando em el campo educacional com um objetivo unicamente mercadológico, haciendo de la educação um negócio e generando uma competência desleal, principalmente para as escolas católicas que não são subvencionadas por el Estado. Em vista disso, a ANEC e as instituições comunitárias de Brasil participaram ativamente de projetos da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias para o fomento de novas linhas de crédito junto ao governo e de ações judiciais para evitar o cierre de escolas em este tempo de pandemia. Como lo ha demonstrado a história, é solamente por meio da ação de movimentos intelectuais e políticos em luta por los direitos humanos e sociais que se avança em el progresso de sistemas de seguridade e equidade social. É por ello que a ANEC está em constante diálogo e articulação com os organismos governamentais e públicos. Para atender a los mais pobres, a maioria das escolas católicas brasileiras estão vinculadas à filantropia, que recentemente foi ameaçada de extinguir-se por el Senado Federal, lo que requeriu de uma ampla intervenção da ANEC e de instituições afines, junto a deputados e senadores,
para no quitar esta acción de beneficio hasta los más pobres. En este momento, la batalla fue vencida y la filantropía permanece. Para ayudar a sus escuelas, institutos de enseñanza superior, la ANEC ha promovido diversas acciones, siempre involucrando el principio de sustentabilidad del planeta y la ciudadanía global. Entre ellos, destacamos a nivel de articulación de políticas públicas educacionales. En el último tiempo, la ANEC colaboró con 19 notas técnicas en que se presentaron reflexiones, análisis y propuestas dirigidas a los documentos de órganos gubernamentales, haciendo oír la voz de los anhelos por una educación de calidad que garantice las oportunidades y derechos para todos los estudiantes. Como puede ver ali las notas. Para la animación y el servicio de las instituciones asociadas, promovió congresos y eventos que en este momento no leeré, mas se pueden observar en la imagen que se proyecta. En este tiempo de pandemia, la ANEC ha realizado 44 webconferencias, contando con más de 150.000 visualizaciones, como pueden mirar los números en las áreas que se ha investido. En convenio con el Instituto Alana, la ANEC promovió el proyecto Yo Puedo, que en Brasil se llama Creativos de la Escuela. Y en convenio con la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y la Conferencia de los Religiosos del Brasil, la ANEC lanzó el documento Pacto Educativo Global. La ANEC realizó producciones para directivos y educadores, revistas, cuadernos, orientaciones, políticas, como pueden leer, sempre mirando este processo educativo global. La ANEC acompanha e apoia a articulação brasileira por la economia de Francisco e Clara, uma articulação que promueve a proposta del Papa por novo pacto econômico a partir de movimento global. Essa nova proposta que está sendo debatida em Brasil se iniciou escutando as inúmeras iniciativas que já estão aqui, em vista da organização de pacto por la economia biocêntrica que pone a vida al centro de los debates e de las decisões. Terceiro e último ponto. La ANEC, em conjunto com a Conferência Nacional de los Obispos e a Conferência de los Religiosos de Brasil, estão completamente convencidas de la importância e de la cosmovisión cristiana proposto por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, donde se pone de relievo el concepto de la ecología integral y la profunda conexión de toda la creación en nuestra casa común, desde los recursos naturales hasta el desarrollo tecnológico, y que todo está conectado a la vida de los animales y de los seres humanos. Con ese fundamento, la Conferencia de los Obispos Brasileños, las escuelas y las universidades católicas han realizado innumerables conferências, debates e acciones inspiradas en la Laudato Si. La propuesta del Papa es pasar de una sociedad egocéntrica hacia una sociedad ecosistémica, pues lo que afecta a todos también beneficia a todos. Como afirma el Papa, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social. Es una única y compleja crisis socioambiental. Los más afectados por la deforestación, la crisis hídrica, la contaminación, los desastres ambientales, son siempre los más pobres.
Entonces, el Papa afirma, la ecología integral es inseparable de la noción de bien común. Este principio desempeña un papel central y unificador en la ética social. Es por medio de esa comprensión ampliada y difundida que se gesta la visión de medio ambiente como solución para combatir la pobreza y devolver la dignidad a los excluidos y la esperanza de tiempos mejores para todos. Brasil es el quinto país más grande del mundo y tiene dimensiones continentales. Es una cuña de abundantes recursos naturales, ya que solo el Amazonas alberga el 15% de la biodiversidad terrestre y es una importante fuente de oxígeno para el mundo. Brasil dispone de una política nacional, como es la ley que regula legalmente el medio ambiente, asegurando la protección de este patrimonio público. Con todo, la aplicación de esa ley es frágil y poco efectiva. En Brasil y también en el mundo son muchos los problemas ambientales, la deforestación y la explotación de la madera, minería ilegal, invasión de las tierras indígenas, contaminación atmosférica del suelo y del agua, los incendios, la explotación de recursos naturales, la contaminación, la amenaza para la fauna y la flora, los desastres ambientales. Muchas de esas situaciones son provocadas por la usurpación y ganancia de grandes empresas que quieren lucrar más. Un ejemplo son los madereros y buscadores de oro que han estado ocupando tierras indígenas, amenazando e expulsando a sus pueblos para implementar sus proyectos y negocios. Estos grandes problemas tienen consecuencias terribles para toda la humanidad, porque todo está conectado. El Sínodo sobre la Amazonía reveló que el 43% de las áreas protegidas y el 19% de los territorios indígenas están amenazados por factores como la minería legal en Brasil, las obras de infraestructura de transporte, los incendios, la extracción de petróleo y la deforestación. La situación se está agravando aún más con la pandemia del COVID-19, que está contaminando diversos pueblos indígenas y provocando muchas muertes. Como educadores y ciudadanos comprometidos con la equidad social, tenemos una gran preocupación con la actual política gubernamental brasileña, que expresa desprecio y desinterés por el tema del medio ambiente y por los pueblos indígenas, promoviendo proyectos para la anulación de sus tierras demarcadas. Además, las entidades nacionales e internacionales que defienden a los pueblos indígenas son considerados izquierdistas, comunistas, inimigos del desarrollo y el crecimiento económico de Brasil. La Iglesia de Brasil y la ANEC se posicionaron en defensa de los pueblos y de los pobres y de los pueblos indígenas, superando la discusión política y asumiendo el compromiso con la educación que tiene como objetivo la acogida, el encuentro y la dignidad de todos. Entre tanto, los resultados de las conferencias de Estocolmo, de Río de Janeiro y de la Cumbre del Desarrollo Sustentable, en que fue diseñada la Agenda 2030 con los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable, así como el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de la Tierra, son medidas que han aumentado las acciones en entornos educativos y han alentado la expansión de la conciencia colectiva sobre la preservación del medio ambiente. Todas essas iniciativas globales positivas nos han ayudado a construir un camino hacia la comprensión de la ecología integral y nos han alertado sobre la importancia del problema ambiental. Sin embargo, queda mucho por hacer, especialmente considerando las fuerzas económicas que aún anulan la preservación de la casa común.
Por lo tanto, en la encíclica Laudato Si, es una síntesis muy actualizada de cómo los centros educativos deberían proponer la evangelización de la cultura y de sus pueblos, y de cómo deberían orientarse frente a los avances en la tecnología digital e inteligencia artificial que pueden aportar grandes avances a la humanidad, pero también promover más desempleo y exclusión social. En nuestros documentos y en nuestras intervenciones junto a los organismos gubernamentales, como Escuela Católica, proponemos y desarrollamos currículos educativos que incluyan las competencias cognitivas y socioemocionales en una formación integral de la persona, en proyectos orientados para la solución de problemas socioambientales, en actividades de protagonismo juvenil, de voluntariado educativo e social, em la cidadania activa e responsável, em la colaboração com as famílias para a educação de las novas gerações. En este tiempo complejo de pandemia, reafirmamos el compromiso con la ecología integral que promueve el cuidado especial con la vida humana, especialmente de los más pobres y desamparados. Estamos participando con buenas prácticas educativas que fortalezcan el humanismo solidario para que, superando este momento, seamos mejores personas y comunidades en el cuidado de la vida humana y del planeta Tierra. Tenemos una gran esperanza en el Pacto Educativo Global y en el Pacto por la Economía de Francisco y Clara. El Papa Francisco y todos nosotros empeñados en la buenas, empeñados en el compromiso con la ecología integral, estamos contribuyendo para la construcción de un mundo más humano, feliz, justo y solidario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermana Adair. Nos hemos quedado también sobrecogidos con los problemas que ha planteado que tiene ahora Brasil, que como decíamos al inicio, son problemas globales, son nuestros problemas también, pero también nos quedamos esperanzados porque hemos visto la capacidad de influencia que tiene la red de escuelas para tomar esa iniciativa y emprender esa cantidad enorme de actividades para promover la transformación y el cambio también. Muchas gracias. Yo no quería dejar de cerrar la sesión de una manera muy especial. ¿Quién no ha soñado alguna vez con un titular especial en el periódico? ¿Cómo nos gustaría recibir mañana la prensa? ¿Qué titular les gustaría a ustedes que apareciese mañana por la mañana en primera plana? Le doy la palabra al padre Mesa. El titular que me gustaría sería algo así como la Escuela Católica comprometida totalmente con la construcción de una ciudadanía global. Muy bien. ¿Alguno quiere continuar? Padre Aguado. Si me dejas, yo primero explico el marco del titular y luego el titular. Perfecto. El marco del titular es, bueno, yo creo que la Escuela Católica trabaja y se sitúa con un horizonte que nosotros le decimos el reino de Dios y su justicia. Ese es el don del Evangelio. Buscamos el reino de Dios. Entonces, la Escuela Católica se ve a sí misma como un pequeño instrumento de reino, un pequeño instrumento para construir el reino y trabajar por un mundo según los valores de ese reino, de ese Evangelio. Por eso, para mí, el titular es: el mundo se puede cambiar solo desde la educación. La educación se puede cambiar solo desde los educadores. Los educadores se pueden cambiar solo desde los niños y jóvenes. Si los niños y jóvenes crecen como ciudadanos globales, cambiarán la escuela, la educación y el mundo. Amén. Muy bien. Hermana Adair, ¿se anima a darnos un titular? El micrófono, hermana. Vou falar em português. Escola Católica, força de transformação e esperança na construção de um mundo renovado. Muy bien. Y Augusto, te hemos dejado para el último. ¿Con qué titular
¿No te gustaría sorprendernos? Lo que comentaba el padre Aguado, ¿no? En este gran movimiento neocosmopolita que emerge en el mundo, pues la escuela católica y los agentes de la educación católica juegan con ventaja. Así que mi titular sería pues que por historia, por misión y por vocación, la escuela católica tiene la legitimidad para liderar la educación para una ciudadanía global con sentido. Pues ojalá, así como decía el padre Aguado, amén. Y solo me queda retomar la idea de la hermana Ardaid para convocarles para la siguiente sesión del 14 de julio, donde hablaremos de cuidadanía, justo que tiene que ver con el cuidado de uno mismo, el cuidado de los otros y el cuidado del entorno. Muchísimas gracias a los 5 por esta tarde, que ha sido estupenda, y seguro que nos volveremos a encontrar dentro de nada. En un mes estamos juntos de nuevo. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto. Los patios extrañan las risas y las redes esperan ansiosas el grito de gol. Los pizarrones escuchan el eco de los bancos vacíos. Las mesas, testigos de tantas meriendas compartidas, parecen no entender el silencio. Es que en un instante todo cambió y caminamos hacia una nueva realidad. No se fueron las ganas ni el entusiasmo, porque un educador es un enamorado de la esperanza. Enfrentamos la crisis y nos reinventamos a cada instante y aprendemos unos de otros. Hola, ¿me escuchan? A ser resilientes, creativos, motivadores. A ser puentes y atravesar las pantallas con abrazos que, aunque no son como los de antes, acarician el alma. Seguimos esforzándonos para continuar el proceso educativo y acompañar proyectos de vida en esta realidad que nos desafía como personas. Nuestras casas se transforman y conectan. Muchas puertas se abren para recibir una mano amiga. La imaginación se multiplica a cada momento. Es testigo de ese incansable amor a la tarea. Por eso, queremos agradecer a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias que se adaptan a este nuevo escenario con ánimo y esperanza. Un gracias enorme a los maestros, profesores, educadores y funcionarios de todos los proyectos de educación de nuestro país. A los que cada día ponen el corazón en nuevas estrategias que nos acercan y nos enriquecen. Falta menos para el ansiado regreso. Cuando la presencialidad nos encuentre, sentiremos el abrazo en una simple mirada. Gracias. 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 Gracias.